La semana en RCR. Actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana de RCR TV. Carlos, tenemos un invitado que en realidad queremos agradecerle y sobre todo, ¿no?, compartir con él, ¿no?, punto de vista acerca del momento que vivimos. Nos acompaña en esta oportunidad don Alberto Moreno, él es el líder del partido Patria Roja y queremos agradecerle como siempre la gentileza, la deferencia que tiene con RCR y la semana. Don Alberto, qué gusto saludarlo, muy amable. Gracias a tu invitación. Me siento honrado de estar contigo en esta ocasión. No, por el contrario, los agradecidos somos nosotros, don Alberto, ¿no?, porque siempre solicitamos su punto de vista, la opinión, la mirada, ¿no?, del político, pero el hombre que también ha visto el devenir del país en los últimos años, ¿no? 10 meses de gobierno de Pedro Castillo. ¿Había más expectativa de parte de la población, cree usted, y que se ha venido diluyendo por el caos, por el desorden, por la anarquía, por la improvisación, por la impunidad, ¿no? Bueno, venimos de 5 años de crisis política. No es nueva, no se instala con el gobierno actual. Pero también es un gobierno que llegó con una suerte de lotería. No estaban preparados, no tenían ni siquiera un plan de gobierno preparado. Entonces es la improvisación. Pero ese es el signo de este país. Si tú observas con detenimiento los últimos 30 años, vamos a llegar a una conclusión central. El eje de la crisis en el Perú es la crisis del Estado y de sus instituciones. Es el Estado mínimo que consagra la Constitución del 93. Ese Estado está en crisis, ese Estado no funciona. Y quien resuelve los problemas no es la economía, resuelve la política. Y el núcleo de la política es el Estado. Y si no se aborda bien y no se resuelve el problema del Estado, no va a resolver nada. Todo va a estar basado en la improvisación, va a estar basado en las tareas del momento, pero ¿qué rumbo tenemos? El neoliberalismo era un proyecto, no solamente nacional, global, dentro de lo que se llamó el proceso de mundialización de la economía, de globalización de la economía. Y ese modelo no está funcionando en ninguna parte del mundo. ¿Qué nos puede ocurrir si las instituciones no funcionan? Si las instituciones están desacreditadas, si las instituciones no responden a las necesidades o las expectativas de la gente. Viene el caos, ¿y qué es lo que tenemos hoy día? El desorden. O viene un gobierno autoritario para supuestamente poner orden, porque en situaciones como esta, donde la corrupción se generaliza, donde la violencia se generaliza, donde la incertidumbre se generaliza, llega un momento en que los pueblos quieren orden. Y la palabra orden puede significar la imposición de un gobierno autoritario. Sea de derecha, sea de izquierda. Tiene que haber en una situación de caos, ¿no?, eso, si es que no se encuentra una solución política. 2, la solución política en el Perú es muy difícil porque ni siquiera tenemos partidos políticos. Existen partidos políticos organizados, con una ideología clara, con un programa claro, con una propuesta clara, con un sistema de cuadros preparados para gobernar. Todo está fragmentado, todo está atomizado. Y eso tiene que ver también con la política que vino de Fujimori, cuando dijo los partidos no tienen importancia que las personas. Bueno, esto es lo que tenemos, el caos. Pero hay un tercer elemento que creo es el más importante, es el tiempo que estamos viviendo. Es un tiempo de cambios, y toda etapa de cambios es altamente tensional, es altamente conflictivo. ¿Por qué un conflicto como el de Ucrania impacta en todo el mundo? ¿Por qué? Porque el mundo de hoy está altamente interconectado. Y porque lo que se está jugando en Ucrania no es problema de Ucrania. Ucrania es el pretexto. Es la globalización y la hegemonía en ese proceso de globalización, que no es solamente un problema de la hegemonía política o económica, también es cultural, es también tecnológica. Estamos en una etapa de cambios tremendos. No nos extraña que Europa de acá 30 a 20 años sea una suerte de América Latina de Europa en el pasado. Europa tenía el 27% de la producción hace 20 años.
Hoy tiene 17% y se calcula que va a llegar a 14% en los próximos 10 o 15 años. Ya no es la Europa que fue, pero que quiere seguir siendo lo que fue. Y está entrampado. América Latina como está. El gran problema de América Latina es que no logra un camino realmente independiente. Y seguimos atrapados bajo la lógica de la economía primaria exportadora. Ese camino es inviable. Ahora, volviendo a nuestro país, don Alberto, hemos escuchado voces que dicen: Pedro Castillo, el gobierno de Pedro Castillo, no es un gobierno de izquierda. El señor Cerrón, ¿no?, es un obstáculo para desarrollar, ¿no?, un gobierno realmente que esté enfocado en las demandas de la población en este momento de crisis económica. Y la pregunta que quisiéramos, usted es un hombre de izquierda, lidera un partido, ¿no?, y le preguntamos: ¿es un gobierno de izquierda? ¿Responde a las características a lo que usted como líder enfocan respecto a lo que debe ser, ¿no?, una gestión basada evidentemente en las ideas y los programas que ustedes tienen? Una cosa en política son los deseos y otra cosa son los hechos. Yo puedo ofrecer lo que quiera con un discurso de izquierda, pero ¿lo soy en los hechos? Y dos, ¿tengo la fuerza para asegurar que esa política que yo pienso se ejecute? En esencia, la política es correlación de fuerzas. Y si no se entiende ese problema de la correlación de fuerzas, yo puedo llegar al gobierno, pero no tengo ni los instrumentos ni las fuerzas necesarias y termino adaptándome a lo establecido. Pregunto, ¿la izquierda está articulada? ¿Ha ingresado con un proyecto claro de lo que se quiere hacer? ¿Está preparada para gobernar un país en las condiciones que tenemos? Lamentablemente, desde el discurso del señor Cerrón, cuando hizo su primer congreso días antes de la transferencia de gobierno, él dijo que lo que había ocurrido era consecuencia de un manejo estratégico genial. Ya se considera un Napoleón moderno. Dos, lleva una política de confrontación cuando la derecha estaba en ese problema de la confrontación. Tres, si se quería gobernar en una condición de debilidad, tenía que formar un frente muy amplio y elaborar una política posible en ese momento. Por ejemplo, una nueva constitución no es un problema de convocarlo hoy y mañana hacer la constitución. Se convoca la constitución mañana, se realiza la constitución. ¿Tenemos la correlación suficiente para que eso cambie realmente? Esa correlación se construye, eso requiere tiempo. Eso se requiere generar una fuerza suficientemente grande para que la gente diga: queremos este proyecto nuevo. Tenemos 12 constituciones y todas han fracasado. ¿Por qué razón? Porque gran parte de esas constituciones fueron producto de regímenes dictatoriales, incluido la del 93. No fueron consecuencia de un respaldo mayoritario, de un consenso mayoritario, de una comprensión de qué país queremos. O sea, una nueva constitución tiene que partir de consensos, donde participe izquierda, derecha, centro. No, lo primero es qué cosa quiero como país. Porque una constitución tiene que reflejar el país que yo quiero o es posible en un momento dado. Yo soy socialista, por ejemplo, pero no voy a decir la constitución tiene que ser socialista. Pero tiene que ser una constitución democrática, tiene que ser una constitución donde el Estado tenga las condiciones que correspondan, donde las instituciones funcionen debidamente, donde haya una política sobre el problema ambiental clara que oriente. Y dos, que sea producto de que sea un punto de un proyecto. Ese es el gran problema que tiene el Perú. No tenemos un proyecto. No sabemos a dónde vamos ni qué queremos construir. Ahora, de lo que usted nos dice entonces, la salida de esta crisis no es una nueva constitución, no es una asamblea constituyente, ¿o sí? En el corto plazo no, hay que construirlo, hay que prepararlo, eso no se improvisa. Estamos en un entorno muy complicado, un Congreso que tiene menos del 20% de respaldo, un Ejecutivo
que marcha a la deriva. ¿A dónde va? A mi juicio, lo que la derecha está buscando es que esto se agudice más, se genere una situación de vacío y al final diga, pues aquí hay que poner orden. O dos, prepara las condiciones para que se convoquen las próximas elecciones y lo que tengamos es dos partidos, los únicos de izquierda, que se dicen de izquierda, que tienen inscripción, Juntos por el Perú y Perú Libre, sin respaldo, desacreditados, y la derecha copa. Se le está entregando en bandeja los próximos 5 o 6 años a la derecha. Esa es una visión nueva que usted está señalando en esta coyuntura, porque lo que escuchamos son más voces que dicen que estamos entregando al país al comunismo. Bueno, el comunismo es un proyecto tan lejano que nadie lo plantea en este momento como realizable. Nosotros hablamos de socialismo. Y el gobierno actual, el presidente de la República ha dicho hace rato que no es ni siquiera socialista. Él es una persona improvisada que llegó por circunstancias excepcionales al lugar que tiene. Eso es lo que le quiero preguntar. ¿Qué es para ustedes, don Pedro Castillo? Ustedes apoyaron en un momento determinado de que tenían que definir posiciones en las elecciones de la segunda vuelta. Frente a dos situaciones extremas, miren, la paradoja del país. La derecha logra colocar como candidato a la presidencia en la segunda vuelta a la peor candidata que ellos tenían, o peor candidato. Por el otro lado es igual. El gran error de la señora Verónica Mendoza fue no entender al país y sobre todo al pueblo del interior. El pueblo peruano es muy conservador, es uno de los más conservadores de América Latina y hay que entender esa realidad. Por ejemplo, este problema de la homosexualidad y otras cosas se escandaliza un vasto sector de la población y no es para ellos el gran problema. Para ellos el gran problema que hago con mi tierra, cómo logro mejores ingresos, cómo educo mejor a mi hijo, cómo tengo estabilidad. Esa es la gran preocupación de la gente. Pero colocó en este tema y ese vasto sector del ande peruano terminó yéndose al otro lado. ¿Por qué? Porque no tenemos pues en el Perú proyecto de nada. Hay proyectos. Por ejemplo, el presidente Sagasti tiene un instituto, elaboraron un documento muy interesante hace más o menos unos 15 años, 20 años. Agenda Perú, ¿no? Una Agenda Perú. ¿Sirve para algo? Hay el Acuerdo Nacional con 35 puntos. ¿Sirve para algo? El CEPLAN no funciona. Hay un proyecto que están trabajando hacia el 35. ¿Va a funcionar? No funciona, porque somos un país que tiene una enorme desventaja. Bueno, la muestra de que no tenemos nada que funcione es todo, o sea, una agenda mínima que se hizo para celebrar el bicentenario, no funciona. Ni siquiera pudimos ponerla en práctica. Pero hay un problema de fondo allí, a mi juicio. Los peruanos miramos así los pasos que damos, no tenemos visión estratégica y ningún proyecto, ninguna posibilidad de cambiar una realidad como la que tenemos se va a hacer en menos de 30 años. Y hay que tener un proyecto claro, y esa no es nuestra mentalidad. Y como estamos en lo inmediato, damos vueltas sobre lo mismo. Los partidos también, la izquierda misma. El momento. Y ya que usted dice, no tenemos un proyecto, ¿por qué los partidos políticos? ¿Patria Roja tiene un proyecto, por ejemplo, para ponerlo sobre la mesa y en función de eso discutirlo? Nosotros tenemos una propuesta que se llama Nuevo Curso. Por eso no hablamos solamente de una nueva constitución, sino una nueva república. Esa nueva república no es socialista. Esa nueva república busca resolver problemas históricos no resueltos. Por ejemplo, el Estado que estamos hablando. Es un problema permanente a lo largo de los dos siglos de vida republicana. No somos un país integrado económicamente. Lima concentra el 70% de las finanzas del país, lo poco que queda de la industria está en Lima. Tú vas al ande peruano, ¿qué industria tenemos? Vialmente tampoco estamos suficientemente conectados, es decir, la integración. La soberanía. Soberanía no es decir que yo soy peruano. Pensar el Perú y creer de que los problemas no se van a resolver fundamentalmente con lo que viene de fuera. En el mundo de hoy tú no puedes renunciar a la inversión extranjera, pero que esa inversión venga dentro de un proyecto que tú quieres desarrollar. Te voy a contar una anécdota, sí. Es bien ingenua, pero profunda. Yo hace unos 35 años más o menos estuve en China. Me invitaron a visitar la primera fábrica de celulares de origen norteamericano.
Hablé con el gerente de la fábrica. Él era comunista. Y me dice, mire señor Rojas, aquí esta empresa gana mucho dinero. Por eso es que está acá. ¿Qué queremos nosotros? Claro, necesitamos impuestos, necesitamos fuente de trabajo, pero nuestro objetivo fundamental no es ese. Esa empresa, cuando viene, le planteamos 3 condiciones: que traiga tecnología moderna, que traiga gestión moderna, porque el capitalismo ha avanzado y nosotros estamos rezagados, y que nos abran el mercado internacional. En 35 años lo que han hecho. Porque ellos miran adelante, nosotros miramos el pie y el paso que estamos dando. Don Alberto, la semana antepasada nosotros conversamos con Hugo Neira, que es un ensayista, es un historiador, y casualmente planteaba algo de lo que usted nos está mencionando. ¿Por qué la China tiene una mirada más amplia al mundo? ¿Por qué la China ha desarrollado su tecnología? ¿Por qué la China acoge capitales? Y nosotros los peruanos no logramos entender eso. No logramos entender que sí se puede manejar un país en condiciones tecnológicas avanzadas con capitalismo que asegure, ¿no?, una mejora al país a donde llega, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué satanizamos siempre y no ponemos las condiciones que como país podemos ponerlo? Primero, porque no tenemos proyecto. Si tú no tienes proyecto, ¿a dónde vas? Los acontecimientos son los que te arrastran. 2, no tienes estrategia. Y en el Perú la estrategia no se estudia, la estrategia es central. Y el mayor estratega es un chino de hace 2500 años, Sun Tzu. Tiene un texto muy breve, muy fácil de lectura, pero muy profundo. Quien domine eso tiene otra visión. Y el chino mira a largo plazo. Todos sus problemas están calculados a largo plazo. Ahora tienen un proyecto hasta el 2050 y van paso a paso a conseguir ese objetivo. Tercero, China tiene un gran patriotismo, el pueblo chino. Y eso es el factor fundamental de la cohesión. Tú no puedes gobernar si no tienes estabilidad. Un país anárquico no tiene futuro, es imposible. La estabilidad, y eso significa un orden, y eso significa una confianza de la población en el proyecto y quien gobierna. China tiene una fuerza central que lo dirige, que es el partido, con 100 millones de afiliados ya casi, y una suma parecida de jóvenes también que están igual. Pero es el patriotismo. Cuarto, el trabajo, el culto por el trabajo. El chino y el oriental en general tiene un culto por el trabajo. Estas son ventajas que ellos tienen. Acá también tenemos ventaja, pero lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a depender de la materia prima, que si no salimos de allí, nos morimos. En nuestra cabeza es una atadura. Mire usted, Corea hace 45 o 50 años era un país mucho más pobre que el Perú. Mientras aquí el per cápita era de $1.500, allá era de $400. Tomaron la decisión de un proyecto sobre la base de generar 10 grandes empresas a partir de las pequeñas nacionales. El Estado los apoyó. Samsung viene de allí. Samsung representa hoy el 13% del Producto Bruto de Corea. La tecnología más avanzada del mundo está en Corea. Taiwán tiene la fábrica más importante de los que fabrican los chips. La más importante del mundo, que cuesta más de $50.000 millones, es de altísima tecnología. ¿Qué cosa era antes? Los chinos enviaron miles y miles de estudiantes a todas las universidades del mundo para capturar todos los conocimientos. Hoy tienen 4 millones de científicos. Estados Unidos, el 40% de sus científicos son extranjeros. Hace poco, en Holanda han hecho un avance tecnológico muy importante, pero ¿quiénes dirigen el equipo? Primero un hindú, y los dos que los siguen, los dos chinos, no son holandeses. Hoy día el mundo es del conocimiento, y eso estamos absolutamente ausentes. No está en nuestra cabeza, no tenemos la menor idea. Y si no entramos en ese mundo, no tenemos futuro. Mire, ¿y esas cosas discute la izquierda en el Perú? No, porque la política es de lo inmediato. La política es qué cargo me das, qué candidatura me corresponde, qué puesto me corresponde. Eso discute también la izquierda.
Por eso que la izquierda se divide y se subdivide. En el tema, por ejemplo, del desarrollo aquí en el país, hay una especie de un diálogo de sordos respecto a cómo deberíamos enfocarnos, ¿no? Y en eso siempre ha estado presente Patria Roja. Y en una oportunidad que hemos conversado con usted le hicimos una pregunta similar. Pero parece que acá siempre tenemos que estar preguntando estas cosas porque el curso de los acontecimientos nos relega las agendas y las conversaciones, ¿no?, que pueden ser trascendentes a simple y llanamente, ¿no?, recuerdos ahí, y a algunos ni siquiera se recuerdan. En esa oportunidad me acuerdo que le pregunté, se asocia mucho al partido Patria Roja que usted lidera, ¿no?, con los problemas que tenemos en sectores claves como por ejemplo el tema de la minería, el tema de la inversión privada, y siempre se la ha vinculado diciendo que los partidos de la izquierda, particularmente en este caso Patria Roja, y hemos visto titulares, hemos visto despliegues mediáticos respecto a eso, es uno de los grandes responsables, por ejemplo, que no prospere este tema, por ejemplo, de la inversión en ese sentido, porque tiene una actuación política contraria, ¿no?, a estos desarrollos sectoriales de gravitante importancia para la economía del país. Siendo así, entonces, ¿cómo usted mira, ¿no?, el tema del desarrollo? Patria Roja es antiminera, es antiinversión, sus líderes están pensando en cómo destruir entonces al capitalismo. ¿Cómo ustedes enfocan este tema y cómo usted nos podría dar una visión respecto a lo que piensan? En ese concepto de nuevo curso, cuando hablamos de nueva república, asociamos el concepto de proyecto nacional y asociamos el proyecto de una nueva constitución. Es decir, tener una mirada de conjunto. 2, no hay economía en el mundo que hoy día esté cerrada. Es imposible. Tú necesitas inversión. El problema no es la inversión que pueda llegar, sino para qué llega y dentro de qué proyecto que tú estás construyendo llega. El gran problema de la política peruana, repito, es la visión pequeña. Y cuando tienes la visión pequeña, todos los problemas son importantes. Y te ahogas. Cuando tú tienes un proyecto, tú tienes una visión estratégica y tienes prioridades. Vas resolviendo esto, pero vas trabajando e involucrando a la sociedad para la consecución de ese objetivo. Y tú no vas a conseguir ese gran objetivo si estás en una situación anárquica como ahora, donde todo es confrontación, donde todo es negación. Es imposible construir sobre ese país. Tiene que lograr en la sociedad un consenso fundamental. Y otro asunto que tiene que tomarse en cuenta, no tenemos una cultura de unidad. La nuestra es de confrontación desde la época de los incas. La habilidad táctica de Pizarro consistió en aprovechar las disensiones internas en el Incario para lograr el control del país que lo logró, ¿no? Y siempre ha sido así. En la guerra con Chile, en el momento más dramático, divididos. Tenemos una cultura detrás, es otro aspecto que no se toma en cuenta. La cultura no es solamente como conocimiento, sino como valores, como costumbres, como maneras de ser que los países y la sociedad han construido a lo largo del tiempo. Y el otro tema que tenemos es la dependencia, estamos dependiendo de fuera. No hay una capacidad de autoestima, es decir, sí podemos hacerlos, y si no conocemos, aprenderemos, ¿no? Entonces no tenemos continuidad. Un ejemplo latinoamericano, Argentina en los años 30 y 40 del siglo pasado llegó a ser la 9ª potencia industrial del mundo, con la línea férrea más extensa de América Latina y con la población más culta de América Latina. ¿Qué pasó con esa Argentina? ¿En qué situación se encuentra ahora? Es terrible. ¿Por qué? Por esa visión, esa cultura, que nos peleamos, nos destruimos, nos anulamos, porque no tenemos una visión de proyecto. El proyecto te da una visión distinta y te obliga a unirte. El proyecto te va a llevar a la idea de decir, yo no quiero esta candidatura o me peleo por una candidatura. No importa quién de nosotros sea el que asuma la responsabilidad, pero que lo asume en función del proyecto. Lo que decide es el proyecto, no mi aspiración de mi grupo o de persona. Hay un principio, una frase hermosa de Mariátegui, que los mejores prevalezcan,
porque saben ser mejores. ¿Cómo somos los peruanos? ¿Prevalecen los mejores? El patriarcalismo viene de la colonia y domina el pensamiento. Ahora mismo, la inmensa mayoría de los nuevos funcionarios que entraron son gente inepta. ¿Qué van a gobernar? Yo tengo informaciones de que no tienen la menor idea de nada. ¿Qué van a gobernar un país así? Ahora, ¿cuál es la percepción que tiene usted, don Alberto, respecto a lo que ocurre en el país, ¿no? El tema del alto nivel de conflictividad, la poca carencia del Estado, la poca presencia del Estado donde debe estar, no hay voluntad de encontrar soluciones, ¿no? Si le pongo ejemplos muy directos, ¿no? El caso de Las Bambas, el caso de Cuajones, el caso del corredor minero, ¿no? Donde transcurre mucho tiempo, Las Bambas 500 días paralizados. Debe ser el caso único en el mundo que una empresa se paralice 500 días, ¿no? MMG ha dicho, señor gobierno, venga, atienda estos problemas, encontremos una solución. Ya le agregaremos el caso de Cajamarca. Sí. Claro, sí. La pregunta es, insisto, ¿tenemos Estado? ¿Cómo es posible que un problema, una comunidad diga, bueno, que venga el presidente a resolver mi problema? ¿En qué país del mundo se ve eso? ¿Cómo debería ser de tus puntos Es que de vista? el Estado nuestro, el que tenemos ahora, lleva eso, pues el Estado mínimo, el mercado decide, el Estado es subsidiario. ¿Necesitamos más Estado? Necesitamos un Estado que dirija, un Estado que tenga proyecto, un Estado que diga vamos para acá y tenga normas que se respetan, comenzando por el Estado. Que haya más democracia, pero la democracia no es anarquía, pues. Una sociedad anárquica, ¿qué futuro tiene? Es imposible. Lo primero que tiene que lograr alguien que llega al gobierno es estabilidad. Si tú no tienes estabilidad, puedes hacer lo que desees, proponerte lo que quieras, pero no lo vas a poder resolver. En la anarquía no se resuelve nada. Y esto no es un problema que viene pues con Castillo, es un problema permanente en el país y se ha agudizado en los últimos 5 años. ¿Cómo explicas que en 5 años tengamos 4 gobiernos? Con un golpe de por medio. Es una sociedad enferma. Pero hay otro asunto que me gustaría tocarlo. Sí, bueno. Acá hablamos mucho de la corrupción, y la corrupción no es un problema nuevo. Bolívar dio un decreto de 2 artículos, porque condenaba con la pena de muerte a quien se apropiara de 10 pesos de esa época. Nunca se cumplió, no se cumplió ni la primera Constitución, pero ya estaba el problema de la corrupción, apenas surgimos a la vida republicana, y eso ha continuado, ¿no? Pero no es solamente eso. Yo creo que hoy estamos en una situación que yo podría llamar que hay una crisis moral. Y la crisis moral no solamente es corrupción, es cuando un país siente que no tiene horizonte, donde cada cual piensa como le da la gana, desconfía de todo, no hay seguridad de nada, es la bulia. Decir, ya pues, no hay nada que me unifique, no creo en nada. ¿La gente quiere en la política? ¿Tiene confianza en los políticos? Entonces hay una crisis moral que no estamos abordando, que está tan fuertemente arraigado que si no lo enfrentamos, los demás problemas no se van a resolver. Mira, la derecha lo saca Castillo. ¿Y qué va a venir? Van a manejar el país seguramente, pero no van a resolver esta crisis que tenemos en los próximos 5 o 10 años. Va a continuar. Hasta que surja de repente un gobierno autoritario y diga, bueno, orden, pero será transitorio. ¿Usted lo ve a Castillo fuera del gobierno, sin concluir su mandato? Es una posibilidad y la derecha está trabajando para eso. Por ahora lo necesita para que agrave más. Cuando tú tienes una estrategia, ¿qué tiene que hacer? Erosionar al otro, debilitar al otro, desacreditar al otro, y cuanto más lo logre, tengo más posibilidades de posicionarme por más tiempo. Pero por el otro lado, el gobierno tampoco hace ningún esfuerzo por tratar de solucionar los problemas, ¿no? Y no lo va a hacer porque primero no tiene un proyecto claro, no tiene un rumbo definido, no tiene la fuerza suficiente, porque tú para gobernar tienes que tener una fuerza suficiente.
Ahora no lo han sacado porque tienen los 45 votos de Perú Libre. Además están negociando allí, como es el caso de los niños, son problemas ya de negociados internos para conservar relaciones, pero todo es inestable. Por eso decía, si viene la derecha, ¿qué partido de derecha es consolido? ¿Qué liderazgo tenemos hoy día por ambos lados, por la izquierda y la derecha? Liderazgo con una visión de país. Don Alberto, en el momento cuando llega Pedro Castillo al gobierno, con el apoyo de sectores de la izquierda, en algún momento nos llamaron a ustedes, pudieron conversar con la gente de Nuevo Perú, dialogaron con la gente de Frente Amplio, con la propia gente de Perú Libre. ¿Hubo alguna posibilidad de conversar y decirle esto? Nosotros hemos trabajado hace mucho tiempo buscando la unidad, bajo un concepto básico: gran unidad para un gran cambio. Si no construimos una gran unidad, todo será inútil. Tenemos la experiencia de Izquierda Unida, es trágica, y lamentablemente en la izquierda como que no la recordamos. Nos dividimos, ¿por qué razón? ¿Quién era más radical? ¿Quién no era menos radical? Se dividió Izquierda Unida en un congreso extraordinario de 3.000 delegados. Terminamos la sesión en la tarde, desaparecimos. Resultado, la inmensa mayoría de la gente que confiaba en la izquierda se nos fue al fujimorismo. ¿Qué queda la izquierda? Y en esa época la izquierda no era solamente política, tenía una gran influencia en el movimiento social, en la juventud, en la intelectualidad. Eso lo perdimos nosotros, errores nuestros, pero no queremos hacer el balance. Y esa es otra característica del pueblo peruano: no tenemos capacidad autocrítica. Siempre la culpa se la cargamos a otros. La autocrítica es fundamental porque es autorreflexión, autoevaluación. ¿Por qué me equivoqué? ¿En qué fallé? ¿Qué circunstancias me condujeron a esto? ¿Qué lecciones puedo sacar para el futuro? Pero si yo no tengo esa capacidad autocrítica, bloqueo todo eso y sigo en lo mismo. Sigo en lo mismo. Y eso es lo que nos falta. Y esa autocrítica va por varios ángulos, ¿no? Uno, como ustedes me explicaban hace un instante, el tema de la corrupción, ¿no? La corrupción ya no solamente es de la derecha, sino en todo el espectro en el país, ¿no? Y el otro aspecto que tiene que ver en la autocrítica es que el control de las instituciones, ¿no? O sea, se ingresa a un gobierno y se busca el clientelaje político, ¿no? Entonces, esos dos factores, la izquierda siempre enrostra a la derecha. ¿No se ha superado eso? Por eso digo, es un problema cultural. Eso viene de muy atrás, y en la izquierda no hemos sido capaces de reflexionar. El gran drama de la izquierda marxista es nuestro distanciamiento de Mariátegui, ¿no? Mariátegui muere y se introduce una corriente muy sectaria con Rabines, y más tarde se lo olvida hasta los años 50, 60, y luego se lo recuerda como una figura importante, pero no se recoge toda la sabiduría y toda la creatividad de Mariátegui, y sobre todo la actitud. Mariátegui no hay que juzgar solamente por lo que dijo, sino por lo que hizo, cómo actuó. La vida moral de Mariátegui es extraordinaria, que debiera ser el espejo en que nos miremos todo, hombre o mujer de izquierda. Pero Mariátegui lo vemos simplemente para las fechas de celebración de su nacimiento o recordación de su muerte. Ahí tenemos una gran falla en la izquierda, porque un pueblo necesita referentes, símbolos. Esos referentes, don Alberto, que antes había de la izquierda, ¿no? Y se discutía, se debatía mucho, escuchábamos muchos discursos, propuestas, actividades permanentes, movilizaciones en las calles, en los gremios, que no lo vemos ahora, por cierto, ¿no? Y entonces nos lleva a otro tema. ¿Qué perfiles de líderes de izquierda tenemos ahora? La señora Verónica Mendoza ¿podría llenar ese vacío, ese perfil que necesita la izquierda? El señor Vladimir Cerrón, ¿usted lo ve en el futuro siendo un líder de la izquierda aquí en el Perú para hacer una propuesta como lo que usted señala?
Yo creo que no. Lo que tiene el Perú es una gran carencia de líderes en todos los lados, en la derecha, en el centro, en la izquierda, porque estamos enredados en esa pequeña cosa. O esperamos que las generaciones nuevas puedan proyectar liderazgo de ese tipo, porque mire, nosotros arrastramos también mucho de esa tradición del pasado. Yo te voy a dar mi experiencia. Yo me incorporo al partido desde fuera del partido, un poco raro fue mi ingreso. Y me dediqué a trabajar y dediqué toda mi vida a organizar, a construir. Yo tenía una formación marxista relativa porque yo, una persona que leí desde muy pequeño. Yo soy autodidacta, ¿no? Pero uno de los grandes problemas cuando dijimos nos vamos a la clase obrera para que la clase obrera juegue el papel que corresponde. Yo me fui a hacer repaso 2 años y medio. Organizamos los sindicatos, organizamos partidos, hicimos huelgas, movilizaciones. Después de un tiempo, ¿qué quedó de todo eso? Nada. ¿Por qué razón? Porque como partido nos dedicamos al movimiento, a la organización sindical, pero descuidamos lo que María tiene que prestar una atención, la cultura, la ideología, la comprensión profunda del país y del mundo, la política en su verdadera dimensión. Nos quedamos en el movimiento. Y esa es la tragedia de la izquierda peruana, marxista peruana. Estamos detrás del movimiento. Una cosa es el movimiento, la lucha inmediata, la lucha reivindicativa, y otra cosa es el proyecto que tú tienes que construir. Eso no lo vimos. Y en lo que se refiere a la izquierda, esa es una de las causas fundamentales de sus problemas, también de lo nuestro. ¿Y qué ve el futuro inmediato? ¿Cómo observa usted, por ejemplo, la presencia de organizaciones como el Movadef? Que se señala, por ejemplo, está haciendo un trabajo intenso, está en una organización de la formación de un conglomerado, ¿no? A partir de un trabajo político, y por todos lados se reclama y se dice algún líder que salga y un líder radical que aparezca. De todas maneras siempre hay esa vinculación hacia el Movadef. O sea, no es así. El Movadef llegó acá por una circunstancia excepcional, un golpe de suerte, una lotería. 2, el Movadef no tiene un proyecto de nada. ya mandó loterías, entonces Castillo y Movadef. Claro que él no creo que sea de Movadef como Movadef, pero está aliado con Movadef, se formó allí, y el Movadef nunca ha tenido una propuesta de nada. Gran parte de la lucha de Movadef fue contra Patria Roja, pero no sobre la base de propuestas, sino sobre la base de 2 cosas: una persistencia permanente en una idea clara, desacreditar al otro. Patria Roja corrupto, y 2, usar los medios de comunicación. Pero no propuestas, hasta ahora. No tienen propuestas. Los congresistas, ¿qué tienen? ¿Qué propuestas? Tienen 10 congresistas. Ya se han separado de Perú Libre. ¿Ellos son del Movadef? Claro, todos ellos son entrados por Movadef. Yo no sé si he leído la entrevista que han hecho al señor Pasión, no sé cuánto. Pasión Dávila. Esa es la calidad. El que presentó justamente el proyecto de la moción adelanto de elecciones. Adelanto de elecciones. ¿No? ¿Esa es una propuesta de Movadef? Lo que él dice es personal, y al final incluso el coordinador de Perú Libre había firmado y después sacó su firma. Todo eso demuestra la improvisación. Ese es uno de los grandes temas que debiéramos discutir. ¿Cómo salir de este mundo donde todo se improvisa, donde todo se va resolviendo en función de los momentos? Esos impulsos que usted señala, por ejemplo, que no permiten mirar las cosas con claridad, ¿también lo que ocurrió en Chile? ¿En Chile? Sí, porque ahora vemos, por ejemplo, que el presidente Boric rápidamente está perdiendo piso y ya hay incluso una proyección que hacen los que miden la opinión pública allí, que eventualmente no se aprobaría la nueva constitución que está elaborando la Asamblea Constituyente allí. Mire, allá lógicamente en Chile también hay una crisis de los partidos políticos.
Para citarte un caso, cuando hubo las elecciones a esa asamblea, no es asamblea, tiene otro nombre, una de las agrupaciones que obtuvo 23 representantes era que surgió del movimiento de masa que hubo en esos tiempos. Al poco tiempo se habían dividido, porque no los unía ningún proyecto, ningún plan, ninguna ideología, sino una circunstancia. Un estado de ánimo. Un estado de ánimo. Entonces, esa es la Constitución. Hay cosas muy interesantes en la Constitución, pero ya se han llevado al encuentro a todos los sectores creyentes. En Chile hay menos religiosidad que en el Perú, desde luego, pero la Iglesia Católica, Protestante, todos ellos no están de acuerdo con un cierto conjunto de propuestas. Entonces puede ocurrir de que esa Constitución no sea aprobada y sería terrible, porque volvería a la Constitución pinochetista a mantenerse por unos 30 años o más. En lo que se refiere al gobierno, es consecuencia también de esa situación. No hay una fuerza sólida organizada, porque no hay partidos fuertes ahora. Además es una crisis mundial. Tú mira Europa misma. No, pero en otros vecinos, Colombia, por ejemplo, ¿no? Que está a punto de elecciones y de elegir a Petro. Claro. Entonces, si no hay una fuerza organizada, articulada, entonces ese movimiento... Y en esa línea, Carlos, ¿qué opinión tiene usted de Nicaragua, por ejemplo, el papel de Ortega? Ortega siempre se presentó como un hombre de izquierda, los países no alineados. Fue de izquierda, producto de una revolución, pero cuando tú estás en el Estado muchas veces empiezas a confundir las cosas y creer que el Estado eres tú. ¿Qué es ahora Ortega para usted? ¿No? ¿Qué cosa es Ortega entonces ahora? Yo pienso que la situación en Nicaragua no es lo que debiera ser. No hay la democracia que se debiera hacer. ¿Es una dictadura? Puede, en cierto modo, estar avanzándose eso. Porque en Nicaragua ocurre un hecho particular, ¿no? La familia prácticamente controla, ¿no? A eso voy. Y ha encarcelado a todos los dirigentes políticos que se oponían. Porque ya es el que una familia dirija no es bueno, ni por allá, ni por el centro, ni por la izquierda, menos por la izquierda, ¿no? Eso está demostrando pues que no hay confianza en la gente. Y cuando tú no vas perdiendo confianza en la gente, vas recurriendo a métodos cada vez más duros para mantenerte. Es una de las trampas en que puede caer uno que cuando se llega al gobierno. Y cuando tu gobierno dura más del tiempo que corresponda. Es una trampa, es un riesgo. En otras ocasiones puedes convertirse en un factor cohesionar, como el caso de Rusia con Putin, porque Rusia se ha venido al fondo del piso. Putin ha unificado al pueblo ruso. Entonces la gente necesita también un gobierno fuerte que lo unifique, que le dé éxitos, que le dé victoria, que lo saque pues, de una derrota tremenda como que es la que sufrieron. Pero esos son liderazgos claros. Y Putin es un estratega, un gran estratega, no es un político de pequeño, ¿no? Y volviendo a nuestra vecindad, ¿qué es Cuba ahora para usted? ¿Qué es Cuba para la izquierda ahora? ¿Cómo lo analizan ahora? Mira, ha habido unas protestas el año pasado y uno a uno han ido cayendo y todos esos jóvenes que han estado protestando por libertades ahí en Cuba han sido encarcelados y están siendo perseguidos. No, en Cuba no hay eso. ¿No es así? No. ¿No hay encarcelados en Cuba? Por eso. Deben haber algunos, pero no hay encarcelamiento. Lo que Cuba, mira, imagina tú que si el Perú hubiese tenido el cerco económico de 60 años de Estados Unidos, ¿habría aguantado este país? Esa islita pequeña ha aguantado todo el cerco. En el pasado teníamos la ventaja del respaldo de Rusia, de la Unión Soviética. Cuando se derrumba la Unión Soviética se quedaron solos y se han sostenido. El presidente de Venezuela, de México, acaba de decir que el premio Nobel de la dignidad debieran dárselo a Cuba, porque ha sido capaz de resistir todo ese lapso. Y perseguidos, prisioneros, eso no existe allá en Cuba. Ahora, si alguien comete un error grave, pues será sancionado como en cualquier parte del mundo, ¿no? Pero nosotros vemos en las redes sociales que muchas veces son ahora difíciles de controlar, ¿no? Y chequeamos y miramos información que antes no se exponía
a la opinión pública internacional y que ahora se está exponiendo, entonces estamos viendo mal eso. Bueno, hay para todo. Estamos viendo mal los allanamientos a las casas donde se están sacando a esos jóvenes que han estado protestando y los están deteniendo. ¿Eso no es cierto? Yo no creo. En toda cosa no conozco. No estoy. A Cuba no voy hace bastante tiempo. Pero es un pueblo heroico. Mire, se está organizando una reunión de las Américas en Los Ángeles. Ya el presidente de México ha dicho que no va a ir si es que no invitan a todos los países de América Latina. Claro, ya están excluidos, ya están anunciados incluso, ¿no? Ya por eso. Los países democráticos han dicho, menos Cuba, Venezuela y Nicaragua. ¿Ya? Y anteriormente al diálogo por la democracia en Estados Unidos, agregaron dos países más, ¿no? Agregaron Honduras, agregaron El Salvador. Bueno, no va México, probablemente no vaya el presidente de Brasil. Los países de las Antillas, la mayoría no va a ir. ¿En qué va a terminar eso? Bolsonaro no va a ir. Por eso digo, si no va, eso significa que Estados Unidos ya dejó de ser el mandamás de siempre. Eso tiene una significación enorme. Que lo que está demostrando que el mundo está entrando a una situación diferente. Estos próximos 10, 15 años van a ser de grandes cambios que no sabemos en qué va a terminar. Aquí hay una cuestión bastante de polarización en las opiniones respecto a estas discusiones políticas, don Alberto. Y siempre se ha dicho, por ejemplo, que bueno, la derecha es la que ha controlado los estados, los gobiernos, y se le atribuyó todos los males que supuestamente vivían los países, ¿no? Pero vemos países que han estado en manos de la izquierda por mucho tiempo. Usted mencionó hace un rato, por ejemplo, Argentina, ¿no? Y Argentina ha estado en manos de gente vinculada a la izquierda por muchos años, inclusive sigue hasta el día de hoy. Y usted mismo ha revelado en las condiciones que le han llevado de ser casi una potencia en Latinoamérica y una significación enorme en la economía mundial a lo que es ahora, ¿no? Gente sin empleo y con imágenes dramáticas de gente escarbando obviamente en los basurales para recoger algo, como hemos visto por ejemplo con escándalo, por cierto, y con mucha pena en otros países tercermundistas que han vivido o que siguen viviendo una situación similar, ¿no? Por eso decía, toda América Latina está encadenada a los recursos naturales. No hemos salido de eso en un mundo donde la clave es el conocimiento. Y el ejemplo nos lo está dando Oriente. Singapur, ¿qué cosa era el 54 cuando logró su independencia? Una ciudad, estado pequeñito, llena de corrupción, de pobladores chinos, pobladores hindúes, pobladores tailandeses. Y llega el presidente Lee, el joven Lee, desde Inglaterra, asume la conducción inicial. ¿Y por dónde empieza? La lucha frontal contra la corrupción. Sí. Pero ha sido duramente criticado por los métodos que empleaba, ¿no? Y se dijo, lógico, inclusive pues, calificando como si fuese un dictador. Ya, está bien, pero hoy día, ¿qué es Singapur? Bueno. Creó las bases para llegar a lo que son hoy, porque tenía un proyecto claro. Ahora, interesante lo que usted plantea, don Alberto, porque lo ha reiterado en varios momentos, ¿no? El tema de la corrupción, ¿no? O sea, a veces nosotros pensamos que la corrupción está enquistada solamente en el Ejecutivo, en el Congreso de la República, en las empresas privadas, pero ahora vemos una corrupción que se ha enquistado en los gobiernos subnacionales, ¿no? Y forma parte justamente de mecanismos que permanentemente acopian dinero para intereses propios. Es el caso, por ejemplo, de Junín, el caso de lo que pasó en Cajamarca con el señor Gregorio Santos, el caso de lo que ha pasado en Ancas con el señor Álvarez, en Cerro de Pasco, entonces, en Apurímac, ¿no? en Arequipa, ¿no? Y todo son de toda tendencia, de todo pelaje, ¿no? Entonces, ¿por qué no podemos tener siquiera un mínimo de transparencia para controlar eso? Repito, es el Estado. Mira, la corrupción no está allí, hasta en la familia. Si yo tengo un funcionario, digo, a ver, la vara.
el candidato, esta es mi oportunidad. Entonces, todo esto tiene que ver con la corrupción, con una cultura que se ha construido a lo largo de 2 siglos. Está acá. Si no pensemos eso, no vamos a avanzar. Y un problema central es la educación. La educación. Estratégicamente la educación es fundamental. Veamos el caso de Japón. Después de la Segunda Guerra Mundial, Japón tomó dos decisiones. Una, la industrialización, y 2, la educación. La industrialización, con la idea de que hay que absorber toda la tecnología más avanzada de Europa y Estados Unidos, mejorarla, perfeccionarla, volverla para allá y hacerla altamente competitiva. Pero para eso, ¿qué requerimos? Personal humano, preparado, calificado, disciplinado, responsable. Por eso, cuando tenemos que resolver los problemas, no hay que verlo solamente si la educación por acá, si la medida del Estado por acá. Todo es una globalidad. Si no lo abordamos de conjunto, articuladamente, no lo resolvemos. ¿Usted ha conversado con empresarios? ¿Con inversionistas? Yo sí. ¿Mineros? Soy amigo de algunos empresarios. ¿Y qué conversa con ellos? ¿Qué le dicen? Converso estas cosas con ellos. Y algunos de ellos dicen, es verdad, hay que avanzar. O sea, están llanos de como llanos, no. ¿Sí, no? Pero hay algunos que sí son más flexibles, entienden, hay que mejorar las cosas. Hay otros que son muy conservadores. Hay de todo. O sea, hay que así como el lado popular hay de todo, allá también. Hay gente que quisieran otra cosa, pero lógicamente ellos están amarrados pues a su visión capitalista. No le vas a sacar, o sea, sin perder la esencia capitalista, pero quieren tener una visión más humanista. Por ejemplo, en este problema del desarrollo. Vamos a trabajar para construir un país que de acá a 30 años tenga una base tecnológica avanzada. ¿Les interesará a muchos de ellos o no? Claro. Sí. ¿Necesitamos de eso o no? ¿Necesitamos? ¿O creen que llegamos al gobierno del sector popular y vamos a resolver todos los problemas? No es posible. Hay que sumar lo máximo que se pueda para conseguir un objetivo. Pero hay que tener claro el objetivo, pues, y eso es lo que no discutimos. ¿Qué cosas queremos hacer? Pero y en ese sentido, por ejemplo, ¿qué le parece a usted? Estamos en la discusión, ¿no?, de la derecha bruta y achorada, que le señala un mundo, y con esa gente no se puede dialogar, ¿no? Claro. Y la respuesta no es menos, ¿no? La izquierda bruta y no sé qué, y en ese plan estamos en este momento, ¿no? Y el famoso terruqueo. Es el gran drama del país, pues, porque no estamos viendo el Perú, estamos viendo los intereses particulares. De ahí la importancia del patriotismo, no del patrioterismo. El sentido de patria te da un sentido de identidad, de cohesión, de dignidad. Cuando tú quieres a tu patria y colocas en el centro, puedes tener distintos intereses, pero de por medio está, ¿qué hago grande? ¿Cómo hago grande a este país? Y si hago grande, tendré beneficios yo, tendré beneficios tú. 2, nada de esto se construye en 5 años. Aquí creemos que llega un gobierno y va a resolverlo. No lo va a resolver, es imposible. Pero ¿un gobierno cuánto debe tener continuidad en el poder? Puede ser, de continuidad tiene que haber continuidad. Si tengo un proyecto tiene que tener continuidad, porque si no hay continuidad, no voy a ningún lado. ¿Es bueno que se haya eliminado la reelección presidencial? Yo pienso que debiera haber mínimo una reelección adicional. El problema no está en la reelección o no reelección, sino en la continuidad del proyecto. Y para que haya esa continuidad, por lo menos tiene que haber partidos fuertes, pues, sólidos, organizados, que le den continuidad. Si no, viene este, hace lo suyo, después viene el otro, hace lo suyo. ¿Y ve que en el mediano plazo o en el corto plazo podemos constituir partidos, sea de derecha o de izquierda? ¿O? Es indispensable, o si no, la anarquía continúa. Si queremos que esta anarquía continúe, sigamos como estamos. Pero el mundo de hoy también está cambiando con los avances tecnológicos. El individualismo se está afianzando más cada más. Ahora con el trabajo a distancia, por ejemplo, ¿cómo organizas a un sindicato? Es cada vez más complicado. Ya no hay sindicatos, no podrían ser sindicatos, ¿no?, virtuales. Entonces tenemos que encontrar nuevas formas de organización, nuevas formas de relacionarnos que corresponden a estas nuevas circunstancias, y eso tampoco lo estamos haciendo.
Seguimos a veces con nuestra forma de trabajo de hace 30 años, pero las condiciones ya cambiaron. Ahora, viendo ese tema y de manera práctica, por ejemplo, usted habló al inicio de esta conversación de el acuerdo nacional, ¿no? Un espacio a donde a veces se quiere recurrir para ver la solución de estos problemas, encontrar algún horizonte. Pero ahí encontramos una serie de organizaciones, ¿no?, que están representadas, entre ellos los sindicatos y los partidos también. Pero, ¿cuánta representatividad tienen esas organizaciones para dar vitalidad a ese espacio? Claro, eso es relativo, ¿no? Pongamos que los sectores se pongan de acuerdo y los ejes que son los que manejan el país debieran ser los que articulan y convocan a la sociedad a organizarse para ese objetivo. Convocan a la sociedad a tener comprensión de lo que se quiere hacer y también van a demostrar credibilidad. Un problema central es la confianza, hasta en el hogar. Hemos visto, lamentablemente, un rotundo fracaso, por ejemplo, donde vincularon al Acuerdo Nacional de por medio con el señor Max Hernández y el Monseñor Barreto, ¿no? Que han estado inclusive anunciando la posibilidad de conformación de un gabinete de ancha base para poder empezar a plantear cosas que involucren obviamente las demandas más urgentes que hay acá en este momento de crisis. ¿Qué le dice a usted ese fracaso? Bueno, la visita del cardenal fue, creo, bien intencionada. Supongo que nació solamente la opinión suya, había detrás otros sectores que quisieron que ella fuera el intermediario, y supongo que conversó en los términos que él anunció con el señor Castillo. El error de él es anunciar públicamente una reunión privada. No es político, pues. No. Y dos, Castillo seguramente se comprometió y, como siempre ocurre, se compromete pero nunca cumple. Entonces el resultado que tenemos es el descrédito de la palabra del cardenal. Ese proyecto que ellos que han estado manejando se viene abajo. Y Castillo, porque vimos que quien más atacó ha sido el señor Cerrón, ¿no?, que ha dinamitado prácticamente Cerrón, ese supuesto acuerdo que había. Cerrón, es que ahí lo que anunciaba es que iban a cambiar el Consejo de Ministros, y eso suponía o supone que iba a perder el peso en el seno del gobierno, y Cerrón lo que defiende es lo único que le interesa en esencia es cómo mantiene, cómo conserva ese poder interno que ha logrado. Cerrón es el señor, el Napoleón, no es un Napoleón, se imagina el Napoleón del Perú del siglo XXI, ¿no?, de un ego inmenso, ¿no? Él no puede garantizar nada que sea confiable, ni puede garantizar la unidad, porque todo tiene que girar en torno suyo. Con él hemos conversado antes, buscando la unidad de las izquierdas. Todo eso ha ido fracasando, porque cada uno acá está mirando sus propios intereses, sus propias aspiraciones, su propio juego, ¿no? Sobre esa base, ¿qué se puede construir? Muy bien, don Alberto, ha sido un gusto en realidad tener esta amplia conversación, que no va a ser la primera. Vamos a seguir compartiendo con usted este diálogo, ¿no? Interesante, porque nos permite ampliar un poco la visión que se tiene respecto al país, ¿no? Y también para ubicar los problemas más urgentes que se tienen, ¿no? Y lo hemos escuchado un poco pesimista, don Alberto. No soy pesimista, soy realista. Yo soy optimista, pero para cambiar esto, si no tienes una voluntad fuerte y una visión amplia, no lo vas a cambiar nunca. Y lo que vamos a hacer es lamentarnos. El optimismo no reside en decir todo está bonito. El optimismo es mostrar las cosas como son y desde allí, ¿qué hago?
¿Qué construyo a partir de esa realidad que tengo al frente? Lo que importa no es mi subjetividad, lo que importa es la realidad. ¿Y la realidad del país cuál es? ¿Es optimista? ¿La realidad? ¿Así como está? Si los convocaran ahora a decir, vamos a ver la posibilidad de hacer un último esfuerzo para tratar de conducir esto, ¿qué recomendarían ustedes? ¿Cuál sería la ruta que deberíamos seguir en estas circunstancias? En estas circunstancias nos señala una situación muy difícil. Difícil encontrar una salida favorable, por ejemplo, al movimiento popular. Aquí lo que van a buscar a la larga es cómo se apoya a Castillo para que se conserve Castillo. Pero Castillo tiene la fuerza, en el mejor de los casos, con la mejor voluntad que pudiera tener, ¿tiene la fuerza para hacer esos cambios ahora? ¿Tiene la credibilidad de un sector amplio de la sociedad? Tú no puedes hacer grandes cambios o medianos cambios si no tienes la fuerza suficiente, el respaldo suficiente, el aparato de gobierno suficiente. En un documento que nosotros trabajamos y que tampoco lo hemos entendido suficientemente a pesar de que será muy importante, decíamos prepararnos para gobernar. El problema no es llegar, el problema central no es llegar al gobierno. El problema es qué haces desde el gobierno. Y si no estás preparado, te envuelve. Finalmente, Roberto, si le preguntamos directamente, esta convocatoria que está haciendo Cerrón, impulsando con algunos de sus allegados para instaurar en este momento o en los próximos meses una asamblea constituyente, ¿tiene el respaldo de Patria Roja? Mira, esa decisión que tomó el presidente de plantear que se convoque un referéndum, aprovechando las elecciones regionales, es una maniobra política. Es una maniobra y hábil, hay que reconocerlo. ¿Qué cosa busca? Primero, la imagen ante el sector que todavía quiere cambios en este país y quiere una nueva constitución, diga, sí, he luchado hasta el final por esa constitución, sabiendo de que eso no pasaba en el Congreso. Y dos, hacia el futuro, decir, nosotros hemos sido consecuentes en la defensa de la cuestión de la constitución y van a tratar de abanderarlo en el supuesto de que los defenestraran, nosotros somos los abanderados de la constitución. Esa es la lógica, eso es irreal. La selección, la constitución hay que crearla, hay que crear las bases, hay que generar una corriente nacional, hay que discutirlo. Esto no es un problema de llegar, que se convoque la constituyente y sale una nueva constitución y el pueblo no sabe ni qué cosa está votando. ¿No cerrarían filas detrás de Cerrón, por ejemplo, en esa convocatoria? ¿Cómo? ¿Cerrarían filas detrás de Cerrón en esa convocatoria en este momento? En este momento no, porque es irreal. ¿Con qué fuerza lo va a hacer? Es una simple maniobra política y nosotros no podemos estar detrás de maniobras políticas. Lo que pasa que eso tiene pues un cierto impacto porque está en el gobierno. Si no estuviera en el gobierno, ¿quién lo escucharía? ¿No? Bien, don Alberto, nuevamente agradecerle la amabilidad que ha tenido con nosotros a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto, un placer conversar con usted en realidad. Ha sido una conversación más que una entrevista. Gracias. Le agradezco la gentileza. Gracias. Me alegra también estar con ustedes. Éxitos en su labor. Gracias. Muchas gracias, don Alberto. Hemos presentado La Semana en RCR TV a través del canal 796 de Cable Más.